Bienvenidos a CBT en español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Estamos en la semana 5 de nuestra lectura bíblica. Terminamos la era de los patriarcas con el libro de Job y ahí iniciamos la era del Éxodo. La era del Éxodo incluye el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En el episodio de hoy, Aiva May nos habla acerca de cómo Dios hace 1000 cosas a la vez, aunque nosotros no podamos verlas. En la lectura de esta semana, Dios está haciendo mucho más cosas que solo liberar a Israel de Egipto. Él está haciendo mucho más. Saben, cuando nos sentimos frustrados, que hasta nos sentimos mareados del enojo, debemos detenernos y pensar, ¿por qué estoy tan frustrada? ¿Por qué me siento así? Porque la frustración no es el problema. El problema es lo que me está causando la frustración. Normalmente nos frustramos con nuestras limitaciones porque nos sentimos impotentes, incapaces y cosas así por el estilo. Muchas veces nos frustramos porque nos sentimos insignificantes, sin poder seguir adelante en medio de una situación. Es por eso que hoy quiero hablarles acerca de cómo es que Dios opera o cómo es que Dios trabaja. En el Salmo 95:10 se describe al pueblo de Israel y su experiencia en el desierto. El salmista dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Lo que está diciendo es que los israelitas se rebelaron a Dios porque no entendían sus caminos. Nuestra respuesta ante la frustración es porque no entendemos la manera de Dios. Debemos de entender la manera de Dios y eso nos dará una mejor posición para alinearnos con Él en lugar de pelear en contra de Él. Para ponerlo en el contexto de los hijos de Israel, recuerden que ellos pasaron 40 años quejándose. Su frustración se debía a que se sentían pequeños y se sentían abrumados por esta experiencia en el desierto. No solo eso, sino que tenían que depender de Dios por el maná cada día. Ellos no sabían dónde estaban las fuentes de agua. La incertidumbre con la nube. Si la nube se movía, ellos tenían que empacar rápidamente y empezar a caminar. Realmente la vida para ellos era frustrante. No estoy justificando su queja, sino que quiero que vean que ellos son justo como nosotros. Ellos se encontraron en lugares que nunca pensaron que estarían. Moisés prometió que Dios los libraría de Egipto y los llevaría a Canaán. Pero debido a su falta de fe, rebeldía, quejadera y todo eso, en lugar de entrar en la tierra de Canaán, ellos cosecharon las consecuencias de su quejadera y murmuración. En primer lugar, pasaron mucho más tiempo en el desierto de lo que ellos pensaron. Muchas de nuestras frustraciones en la vida se debe a que nuestra limitación de no poder ver el futuro. Y por eso no entendemos el propósito de Dios para nuestras pruebas presentes. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? La manera de Dios no es nuestra manera. Él es muy diferente a nosotros. La manera de cómo Dios trabaja de forma estratégica en nuestras vidas es muy diferente. Es muy diferente de lo que nosotros podemos anticipar que hará. Y Él siempre nos sorprende con sus métodos, porque no tienen ningún parecido con el nuestro. Vamos a hacer un repaso para que nos demos cuenta que la era del Éxodo no empieza en Éxodo 1. Lo que sucede en Génesis, al inicio de la historia, es que Dios promete que Él enviará a una simiente que aplastará a la cabeza de la serpiente. Lo que Dios dice es que Él hará un camino donde cumplirá su promesa y luego Él les hace una ilustración de esa promesa y se nos tiene que quedar grabado en la mente que fue Dios quien hizo el primer sacrificio. Lo que Dios está demostrando desde el inicio es que es Él quien pagaría el precio para poder cubrir la desnudez del hombre. Así que es Él quien sacrifica al animal o a los animales y utiliza su piel para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, combinado con la promesa de la simiente que vendría y luego la ilustración que Él hace de la redención. Él está haciendo una demostración que la simiente vendría, pero que Él iba a tener que pagar un precio. A Él le iba a costar. Luego tenemos otra ilustración, cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su propio hijo, el hijo a quien él amaba, y Abraham se prepara para sacrificar a su hijo en el monte. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios provee un sustituto en lugar de Isaac. Pero nos damos cuenta que Dios no provee un sustituto para su propio hijo Jesús, porque Él es nuestro sustituto.
Lo que vemos en la era de la creación es que Dios crea en nosotros una expectativa de esperanza en la forma en que Él trabaja. La manera de Dios no es nuestra manera, porque adivina qué pasa. Y esta es una de las cosas más confusas que yo he tenido que procesar, pero que me ayuda a calmar mis frustraciones. Es el hecho que Dios rara vez obra de forma instantánea. Él no trabaja instantáneamente. Él trabaja de repente, pero de repente no es lo mismo que instantáneamente. Y nosotros realmente esperamos que Dios haga algo rápido, al instante, y luego nos frustramos cuando no ocurre y nuestra frustración aumenta cuando vemos que el tiempo avanza y pareciera que Él no está haciendo nada y perdemos la esperanza. Perdemos nuestra fe porque a nosotros nos gobierna el tiempo, pero a Dios no. A Dios no le limita el tiempo. Una cosa que creo le será de ayuda es que en Génesis 1, 13 al 14, cuando Dios crea la luna y el sol para que sirvan para medir el tiempo, marquen los días, semanas, meses y años, esto no era para Dios. Dios no lo necesitaba, Él no necesita el tiempo. Él creó la medida de tiempo para nosotros, porque somos nosotros los que estamos limitados con el tiempo. Pero Dios no está limitado por las limitaciones que están impuestas en nosotros. Adelantémonos a la era de los patriarcas. Después que Abraham tiene la experiencia del humo humeante y la antorcha de fuego en el capítulo 15 de Génesis, él se duerme y Dios le habla en el sueño y le dice que habrá un momento cuando sus descendientes estarán en cautiverio. Y mira, Abraham todavía no tiene descendientes, pero Dios ya le está diciendo que su descendencia estará en cautiverio durante 400 años. Dios le está diciendo, yo estoy trabajando a tiempo, pero no de manera instantánea. Le dice, esto sucederá mucho más adelante, pero es importante que sepas que sucederá en el futuro. Tus descendientes estarán en cautiverio por 400 años, pero hay algo más. Dios los librará. Dios castigará a la nación que los tenga en cautiverio y Dios los traerá de regreso a la tierra prometida. Dios nos da una idea del tiempo para que nosotros aprendamos a vivir la vida en descanso. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el libro de Apocalipsis en la Biblia? No tendríamos una medida de tiempo en el sentido de saber que hay un final, que el mundo que conocemos y la vida que vivimos hoy va a terminar. Hay una fecha de expiración y esto más, hay una gran explicación de cómo será todo. Dios hace esto para que nosotros entendamos el tiempo. El salmista dice que la esperanza del hombre son 70 años. Esto es importante, esto es lo único que tenemos. El tiempo es un bien, un artículo que tenemos y la forma en la que lo gastamos depende de nosotros. Dios nos da el tiempo para que pongamos atención en la vida y seamos buenos mayordomos del tiempo que Él nos ha dado, que lo utilicemos bien. La segunda cosa que quiero que veamos es que todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito de revelarse a sí mismo para que su pueblo lo conozca. Es Él quien se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cuando se le presenta a Moisés, así es como se identifica a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios trabaja con propósito porque Él quiere revelarse a su pueblo. Éxodo 4:22. Dios describe cómo visualiza a su pueblo. Él dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Éxodo 6, Él dice, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Veamos esta frase. Los tomaré por mi pueblo y yo seré su Dios. Así que lo que Dios hace mientras interactúa con su pueblo es porque Dios está en una relación con su pueblo. Él es su Dios y ellos son su pueblo. El tercer punto es que la liberación de Israel no fue instantánea. John Piper dice, Dios está haciendo 10,000 cosas a la vez, pero nosotros no podemos verlas. Lo que quiero decirles es que Dios está haciendo mucho más cosas que solo liberar a Israel de Egipto. Él estaba haciendo mucho más. Él estaba trabajando en la vida de las mujeres para que cambiaran las páginas de la historia. Conocemos a las parteras. Porque lo que sucede con los hijos de Israel es que los egipcios no quieren echarlos de la tierra. Quieren esclavizarlos y usarlos, pero también quieren disminuirlos. Los hacen sufrir para que de esta manera ellos no sean fuertes y no los ataquen. El faraón comanda a las parteras hebreas que le quiten la vida a los bebés varones. Es interesante que se nos dan sus nombres. Cifra y Púa. Tal vez ellas nunca supieron que sus nombres quedarían registrados en las escrituras. ¿Te das cuenta?
que puedes cumplir el propósito de Dios en tu vida y aún así sentirte insignificante, creer que no importa lo que haces. Pero es que no se trata de ti. El hecho de que sus nombres estén registrados en la Biblia es algo maravilloso. No entiendo por qué algunas personas piensan que las mujeres son ciudadanas de segunda clase en la relación con Dios, porque no lo son. Tenemos a Jocabed, la mamá de Moisés. Podemos ver su servicio y su fe en medio de su difícil situación. Miriam, la hermana de Moisés, la hija del faraón y sus criadas. Séfora, la hija de Madián con quien se casa Moisés. Así que esta era del Éxodo empieza sostenida en la intervención de las mujeres. Debemos de detenernos y darnos cuenta que Dios está trayendo a la historia a muchas mujeres. Registra sus nombres, lo cual me parece asombroso. Vemos que Dios está haciendo mucho más que una liberación instantánea. Él está trabajando en la vida de las mujeres para cambiar la historia de Israel. Por otro lado, Dios le está enseñando a Moisés a cómo escucharlo y obedecerlo, cómo confrontar el poder del mal y cómo liderar a un pueblo rebelde y sin fe. Porque no solo fue que Dios dijo, Moisés, anda, libera al pueblo, y ya está, sino que fue un proceso mediante el cual Dios se reveló a Moisés, y de esta manera Moisés llegó a conocer a Dios. Moisés tuvo que aprender a no apoyarse en su propia habilidad. Cuando conocemos a Moisés nos damos cuenta que él ha tenido la mejor educación que podía tener al ser adoptado en la casa del faraón. Un día, cuando él ya tiene 40 años, sale y ve que un egipcio maltrata a un esclavo hebreo. El egipcio está atacando al hebreo y Moisés lo defiende y termina matando al egipcio, cosa que él busca ocultar. Al día siguiente vuelve a salir y ve que 2 hebreos están peleando. Decide intervenir y así es como nos damos cuenta cómo él es percibido por su propio pueblo. ¿Quién te hizo juez sobre nosotros?, le reclaman. Moisés tenía un sentido del llamado de Dios en su vida. Él sabía que la mano de Dios estaba en su vida, que Dios lo había levantado como un Mesías y él estaba caminando en esa dirección. ¿Será que pensaba liberarlos uno por uno? No lo sé. Pero él tuvo un entendimiento muy temprano en su vida que Dios lo estaba llamando para hacer algo más grande de lo que él era. Él sabía que Dios iba a usar su posición en la casa del faraón para que él abogara por los hijos de Israel. Una cosa más que es muy importante que nosotros entendamos de la manera de Dios es que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos para interpretar el camino de Dios. No puedes. Solo te vas a desanimar. Porque Dios no viene y te dice de entrada lo que hará, ni cómo lo hará. ¿Sabes por qué? Porque entonces no necesitarías fe. Dios solo empieza a trabajar en tu vida sin dar explicaciones. Moisés piensa que él está haciendo lo correcto, pero como resultado, ahora su vida está en peligro y huye del faraón al desierto durante 40 años. Durante 40 años, él está desaprendiendo para dejar de ser autosuficiente. Así que vuelvo e insisto, hay muchas cosas que Dios está haciendo. Hay muchas cosas ocurriendo en el desarrollo espiritual y también está aprendiendo a cómo enfrentar los poderes del mal. Cuando Dios lo llama, él responde, ¿y quién soy yo? Yo soy tartamudo. Dios le dice, te voy a demostrar que no se trata de ti, ni de tu poder, ni tus capacidades, ni tus habilidades. Dios le ordena que tire la vara y se convierte en serpiente. Luego la toma y se vuelve vara otra vez. Dios le está diciendo, tú solo eres un instrumento. El poder viene de mí. Moisés está aprendiendo a caminar con Dios en medio de todo esto. También, durante estos 40 años en el desierto, está aprendiendo a guiar y a cuidar a un pueblo rebelde a través del rebaño de ovejas de su suegro. Ten por seguro una cosa, Dios está comprometido con tu formación espiritual. Nosotros nos quedamos enfocados en el yo, Señor, úsame a mí. Pero Dios dice no, porque Él está más interesado en hacer algo en ti que hacer algo a través de ti. Dios estaba haciendo tanto en la vida de Moisés. Dios no solo estaba interesado en liberar a su pueblo de Egipto, sino que también estaba trabajando en hacer de Aarón un número 2. ¿Cuál es nuestra ambición? Siempre queremos ser el número 1. Pero Aarón estaba aprendiendo a ser el número 2, y él no empezó tan bien que digamos. Tenemos la escena en Éxodo 32, cuando él forma un ídolo de oro para que Israel lo adore. Y cuando es confrontado dice, bueno, yo no sé qué pasó. Yo solo tiré el oro ahí y de la nada salió un ídolo. Yo no hice nada. Aarón también está aprendiendo a liderar al pueblo de Dios y lo aprendió a través del fracaso. Oh, es que te digo que Dios estaba haciendo mucho más que solo liberar al pueblo de Israel del cautiverio. Detente y piensa, ¿por qué crees que Dios permitió que incrementaran la carga de trabajo? Podría ser porque ellos necesitarían la vida rigurosa de la esclavitud
para prepararlos para la vida en el desierto. Tal vez necesitaban la disciplina, la ética del trabajo y muchas cosas que ellos necesitarían para andar en el desierto. Ellos tendrían que levantar sus campamentos en cualquier momento cuando la nube se moviera, estar atentos al liderazgo de Dios. La cruel esclavitud estaba preparándolos para lo que venía. También estaban experimentando que Dios opera diferente a los dioses de Egipto. Ellos necesitaban esto porque Dios iba a ser su Dios y ellos su pueblo. Él debía enseñarles cómo Él trabaja. ¿Qué es lo que sucede? Ellos dicen, nos moriremos de hambre, y Dios les manda maná, pero les pone un límite. Solo deben tomar lo que necesitan para un día, excepto el sexto día debían recoger doble porque el séptimo día no habría maná. Pero ellos querían acumular y el maná se les engusanó porque ellos no entendían la manera de Dios. Recuerda, Dios no está limitado por nuestras limitaciones. También ellos están aprendiendo de ellos mismos en el proceso. Ellos se dan cuenta que están en problemas, que son rebeldes y les falta fe. Dios también está trabajando en sus vidas. Dios no solo los estaba liberando de Egipto, Él estaba haciendo mucho más. Él les estaba enseñando cómo Él trabaja en el tiempo y para eso usó las 10 plagas. Algunas plagas dice que fueron 7 días después y tal cosa, pero hay otras plagas que no sabemos cuánto duraron ni cuándo fueron. Dios les estaba demostrando que Él no está apurado. Yo me doy cuenta que la conveniencia es un valor muy arraigado en nosotros, incluso en las personas de la iglesia. Pero Dios no está interesado en llevar las cosas a la carrera. Él no actúa bruscamente ni instantáneamente. Él no está apurado. Dios estaba deliberadamente humillando al faraón porque para los egipcios el faraón era un dios. El mismo faraón creía ser un dios. Dios estaba demostrando las limitaciones de la religión de Egipto y enseñándoles lo grandioso que es el Dios creador todopoderoso. Él no solo está humillando al faraón, sino que también está desmantelando la economía egipcia. Piensa en lo estratégico que fue Dios con cada una de las plagas. Dios sistemáticamente estaba destruyendo todo su sistema religioso, toda su seguridad alimentaria y toda su economía. Así que nuevamente vemos que Él no solo estaba interesado en liberar a Israel, porque Él pudo haberlos liberado en una sola semana, pero Él estaba haciendo tantas cosas más al mismo tiempo. Dios le estaba enseñando al faraón que Él no era Dios. Moisés le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué has traído tanta tribulación a estas personas? Desde que yo vine al faraón a hablar en tu nombre, él le ha hecho más mal al pueblo y no los has liberado. Dios estaba demostrando y enseñando cuán malo era el faraón y la dureza de su corazón. También la frustración que le ha causado a Moisés. Él dice, desde que viniste me dijiste que nos ibas a liberar, pero todo ha empeorado. Todo se ha hecho más difícil. ¿Qué más está sucediendo? Dios le está enseñando al pueblo quién es Él y quiénes son ellos para Él. Miremos la 10ª plaga. Dios les dice que escojan un cordero, el primogénito de su rebaño. Esto es algo personal. Deben escoger un cordero, tal vez uno que ya tendría nombre, con el cual sus hijos jugaban. Tal vez ya era una mascota. Tenían que tomarlo y observar durante 4 días para estar seguros que no tuviera defecto. Y luego debían asarlo y tomar su sangre y ponerla en los postes y el dintel de la puerta de la casa. Dios les estaba dando una herramienta de aprendizaje para el futuro y está estableciendo la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, que sería conmemorada cada inicio de año. Cada año, todos los años. ¿Saben por qué? Porque las personas olvidan fácil. Nosotros olvidamos rápido. Dios les da una herramienta de aprendizaje que será utilizada de generación en generación. Dios les enseña quién es Él y quiénes son ellos para Él. Esto les demuestra lo que significa pertenecer a Dios, porque estás en una relación con el Dios viviente, no es algo casual. Finalmente, yo puedo ver otra cosa que también está sucediendo, aparte de liberar a Israel del cautiverio. Dios está educando a la futura generación, y lo vemos en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿En qué está Dios interesado? No solo le interesa liberar a la generación actual, sino que también quiere que ellos tengan historias para contarles a sus hijos y nietos de generación en generación. Dios les da una historia de cómo Dios interactúa e interviene en sus vidas para que ellos puedan contar esas historias. Ellos necesitaban saber que Dios es bueno y que Dios es grande.
Muchas veces nosotros oramos como si Dios fuera pequeño, como que si Él no pudiera hacer mucho, como que tiene poco poder. Y Dios es grande, es poderoso. Debemos orar creyendo que Él es capaz. Por eso Dios está interviniendo en herramientas para las futuras generaciones, para que ellos tengan estas historias para educar a sus hijos en cuán grande y maravilloso es el Dios que tenemos. Nosotros somos su pueblo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso Pablo utiliza estas historias en el desierto. Las usa en 1 Corintios 10. Estas cosas están escritas para que sean ejemplo para nosotros. Incluso Pablo en su tiempo utilizó estas historias para advertirnos para que no seamos unos murmuradores como ellos. Al leer la era del Éxodo, veremos verdades en cuanto a cómo trabaja Dios. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Es bueno reconocer nuestras limitaciones porque nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Dios siempre está haciendo mucho más de lo que yo pueda ver o creer. La mayoría de las cosas ni me doy cuenta. Por eso debemos confiar en Él. Israel vivió en el desierto por vista en lugar de caminar por fe. Y Pablo nos dice en Corintios que nosotros no caminamos por la vista, sino que caminamos por fe. Dios está cumpliendo promesas que hizo a generaciones pasadas. Todo lo que Él ha hecho y hace siempre tiene implicaciones para el futuro. Dios prometió a Abraham lo que haría en Éxodo. Por eso le dijo que era importante que lo enseñemos a nuestros hijos y ellos a sus hijos y así sucesivamente. Pero díganme, ¿qué historia tuvieron ellos para contar? ¿Será que contarían a sus hijos lo santo que fueron? ¿Cómo confiaron en Dios sin dudar? ¿Cómo caminaron por fe en el desierto? Ciertamente que no. Nosotros tenemos mucho que aprender de los ejemplos negativos del pasado, así como también de los buenos ejemplos. Dios nos muestra lo rebelde que ellos fueron cuando les tocaba confiar. 1 Corintios 10 está para nuestro ejemplo. Cuando yo muera, algo de mí dejará un legado. No serán joyas ni cuentas en el banco. Mi legado será invertir en otras personas porque ellos vivirán después de mí. Y estas personas a su vez invertirán en la siguiente generación y mi nombre será recordado. Dios nos llama a que invirtamos en otras personas. Todo lo que hagamos hoy tendrá consecuencias a largo plazo que serán positivas o negativas para tus futuras generaciones. La liberación de Israel fue el objetivo, pero cada pieza en el proceso fue igual de importante para Dios. Vemos que el tiempo genuinamente es un lujo. Solo tenemos una vida. No podemos volver a empezar. No tenemos reencarnación ni karma. ¿Quién quería eso? ¿Regresar y volver a pasar por todo? ¿Y regresar como un camarón? Ay, no, yo no. Tenemos tiempo, pero es limitado. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te da? Pablo habla acerca de tus inversiones en Romanos y nos dice que no invirtamos en hojarasca ni madera porque todo eso será quemado. La bendición es que hayas invertido en lo que no es perecedero, como el oro y la plata. Dios nos limita el tiempo para que nosotros no lo desperdiciemos. Nosotros realmente creemos que tenemos tiempo, que veremos a nuestros nietos y tataranietos. Dios quiera que sí y seamos bendecidos de esta manera. Pero no lo sabemos y realmente no tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos una genuina limitación, una limitación dada por Dios para que seamos buenos mayordomos de la vida que Él nos da. El tiempo fue creado por Dios para establecer una línea de tiempo que ponga al descubierto sus actividades, su poder, su fidelidad y su sabiduría. La Biblia es Dios trabajando a tiempo para cumplir sus propósitos a través de personas débiles, pecadoras. Y su tiempo está cerca, porque legítimamente hay un día en el calendario del Señor que ya está en marcha. Cada día que pasa nos acercamos más a Él. Uno de mis versículos favoritos está en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El tiempo es importante porque es todo lo que tenemos hoy. Nadie controla nuestro tiempo, solo nosotros. Las consecuencias de las decisiones que tomamos con nuestro tiempo las veremos en nuestras futuras generaciones. ¿Cómo estás utilizando el tiempo que Dios te da? Dios está haciendo mucho más de lo que podemos ver. No te equivoques al pensar que Jesús vendrá a liberarnos de este mundo en un solo momento, en un instante. Bueno, en parte sí, así será. Pero a lo que voy es que Israel no sabía que pasaría 40 años en el desierto por su falta de fe. Su tiempo expiró y ellos no entraron a la tierra prometida. No solo es triste, es trágico. Dios los creó para que vivieran en la tierra que fluye leche y miel. Cambia tu estilo de vida para que dejes un legado que glorifique a Dios.
que testifique Dios es grande y maravilloso. Oremos. Padre Santo y amado, grande eres tú, poderoso Señor. Ayúdanos a verte, Señor, como tú eres, como realmente eres revelado en tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, conocerte. Permítenos, Señor, servirte, Padre, y glorificar tu nombre. Ayúdanos a poder caminar en obediencia, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser buenos mayordomos del tiempo que nos ha dado. Ayúdanos a poder invertir en las cosas eternas, Señor, en otras personas, Padre, en tu palabra, en oración, Señor, que estarán presentes aún después de nuestra muerte. Padre, ayúdanos a ser sabios con el tiempo que tú nos has dado. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar a Eva May hablarnos acerca de la semana 5 de nuestra lectura bíblica cronológica. Únete al deleite de la lectura bíblica enviándonos un mensaje. Siempre es un buen día para empezar a leer la palabra de Dios. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.